con la problemática de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos con Inglaterra. Y es que los anglicanos que estaban en Estados Unidos en el periodo de la Guerra de la Independencia se unieron al partido inglés. Es decir, apoyaban el que Inglaterra mantuviera el control de las 13 colonias. Cuando la gente de las 13 colonias logró independizarse, entonces los pastores anglicanos de las 13 colonias estaban en una mala posición por haberse metido en la política. ¿Y qué les costó? Les costó recoger sus bártulos e irse. Así es que en Estados Unidos se crea una crisis, y es que las iglesias no tienen el pastor que les pueda dar la Santa Cena, porque todos los pastores anglicanos tuvieron que irse. Así es que, como no había quien le diera la comunión, y el obispo de Londres estaba bien enojado con las 13 colonias que se habían independizado y había decidido que no le iba a mandar ningún pastor para allá, que se pierdan, se independizaron, que el diablo se los lleve por haberse independizado, ¿no? Ese tipo de lenguaje religioso que posiblemente usó, pues ya sencillamente vino Wesley y dijo, esta es una buena oportunidad. ¿Para qué? Para entonces yo ordenar a 2 de los predicadores que tengo allá, y los voy a ordenar presbíteros. Y desde luego nombró unos presbíteros, consagró a Thomas Coke como superintendente para las 13 colonias, y ordenó inclusive en Escocia a otro superintendente más. Y una vez los ordenó, pues los hermanitos de las 13 colonias ya podían tomar la Santa Cena, porque ya tenían líderes espirituales que podían ejercer esa función. Aún así, Wesley seguía diciendo, yo soy anglicano, señor. Es interesante, ¿verdad?, la historia. Él decía, no, yo soy anglicano. Pero desde luego, en el 1786, la conferencia metodista, que ya se reunían, ¿no?, y formaban todas sus actividades, decidió que sus congregaciones celebraran sus reuniones a la misma hora que lo hacían los anglicanos, sobre todo si las iglesias y los pastores anglicanos eran ineptos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas comunidades de laicos, de células, se reunían, pero ellos tenían que ir primero a la iglesia anglicana y después se reunían por allá, ¿verdad? Y daban su culto y se capacitaban. Pero ¿qué sucede? Que en el 1786, en aquella conferencia, alguien propuso y dijo, mira, ¿para qué vamos a seguir yendo a iglesias anglicanas si nos están maltratando? ¿Para qué seguir yendo a iglesias anglicanas si nos están ridiculizando, si lo que nos dicen es metodistas? ¿Para qué seguir yendo allí? Vamos nosotros a ir ya independizándonos de esto. Pero luego, era el espíritu de la independencia, ¿no? Las sociedades estornudan y muchas veces a la iglesia se les pega el catarro. Imitan esos conceptos. Y desde luego, ¿qué hicieron de inmediato? Dijeron, pues vamos entonces a empezar a trabajar con eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues mira, a la misma hora que la iglesia anglicana da su culto, nosotros vamos a dar el nuestro. No puede estar en todos lados. No se puede estar en todos lados a la misma vez. Pues entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a dar el culto a la misma hora, y desde luego empezó a reducirse la iglesia anglicana, porque mucha gente se quedaba en el culto metodista. Claro, cuando el obispo o el superintendente venía a pedir cuenta de eso, decían, no, lo que pasa es que el pastor que usted tiene ahí es un inepto. Y como es un inepto que no nos bendice, que no nos edifica, que no nos llena lo que predica, no nos satisface, nosotros hemos optado y hemos decidido por estar aquí. Y esta es nuestra iglesia y aquí nos reunimos. Claro.
todo eso trajo como consecuencia el desarrollo y el crecimiento del metodismo. Otro elemento que abonó en Inglaterra al crecimiento del metodismo y a Estados Unidos fue la industrialización, porque muchas de las iglesias anglicanas de los campos se vaciaron, porque la gente corrió ¿hacia dónde? Hacia donde estaban los lugares industrializados. Y por lo tanto, la iglesia metodista ya se había ubicado estratégicamente en esos lugares. Así es que la gente se fue a las ciudades, el movimiento anglicano no se podía ir porque, como era el concepto este de que cada pastor tenía que tener su púlpito, pero en el caso de los metodistas no había problema, porque los metodistas movían el púlpito para donde la gente se iba. No, nuestra iglesia está en Gales y aquí tiene que estar. Eso responde precisamente a las preguntas que a veces hace la gente. Dice, oye, yo voy a los países de Europa y aquellas iglesias que hicieron grandes historias hoy son museos. Pues esta es una de las respuestas de por qué son museos, ¿no? No, esta es la iglesia de Gales. Y si es la iglesia de Gales, esta es la iglesia de Escocia. Si es la iglesia de Escocia, esta es la iglesia de Bristol, no se puede mover. Aquí está el púlpito. La gente tiene que venir aquí y el predicador tiene que estar detrás de ese púlpito. Pero los metodistas decían, no, muchachos, nosotros nos vamos donde está la gente. Como ya lo había dicho Wesley, el mundo es mi parroquia. Pues ya necesariamente donde esté la gente, nosotros nos vamos para allá. Y la iglesia metodista muy fácilmente se podía mover de un lugar a otro. Cuando la gente se iba para un país industrializado, el pastor se echaba el púlpito en la cabeza y arrancaba para allá y se iba con su púlpito allá y decía, aquí estamos hermanos, vamos a continuar lo que habíamos dicho el domingo anterior, feliz de la vida. Eso hizo crecer el movimiento metodista. En Norteamérica, desde luego, cada día empezó entonces a conocerse más la iglesia metodista que la iglesia anglicana, a tal punto que hoy en día la iglesia metodista en los Estados Unidos es una iglesia fuerte, poderosa, y la iglesia anglicana prácticamente se relaciona con Inglaterra. De hecho, en Puerto Rico han venido movimientos anglicanos y no han progresado. Yo he conocido a algunos pastores anglicanos y ya sencillamente vienen, auscultan, pero no han podido tener el desarrollo que tuvo, por ejemplo, los metodistas de Estados Unidos. Esto hizo que entonces, claro, como las 13 colonias se independizan de Inglaterra, pues ya tampoco los metodistas tienen que rendirle cuentas a Inglaterra, a los anglicanos de Inglaterra. Por lo tanto, la iglesia metodista en los Estados Unidos empezó a ser cada vez más autónoma. Finalmente Wesley envió a Francisco Albury para que organizara el movimiento metodista en Estados Unidos. Y este llegó allí y desde luego empezó a organizar el movimiento a favor del pensamiento de las 13 colonias independizadas. Wesley, fíjese qué dato interesante, Wesley siempre fue anglicano. Cuando él se entera que las iglesias metodistas en Estados Unidos están separándose del movimiento anglicano de Inglaterra, Wesley lo protestó. Él dijo que eso no podía ser, pero había un problema ya con Wesley, que estaba viejito, ya la autoridad no era la misma, los líderes que él había encomendado ya habían sentado bases y se habían desarrollado en el liderato, y desde luego el Papa habló, pero no había que hacerle mucho caso. Pero lo que es importante es que Wesley siempre quiso mantener la iglesia metodista vinculada a la iglesia anglicana de Inglaterra, pero la iglesia metodista finalmente en los Estados Unidos se denomina como Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos y fue debidamente constituida y desde luego
a los superintendentes empezaron a llamarle obispo, pero los británicos siguen llamándole a sus líderes superintendentes. ¿El episcopal sale de dónde? ¿Ah? El concepto episcopal ¿Sale de dónde? simplemente es lo que ellos añaden al nombre de metodista. Ah, Metodista episcopal. Entonces, desde luego, ¿por qué es episcopal? Porque es un gobierno jerárquico centralizado. pero me dicen, yo no digo ahí, pero me dicen que se parece mucho a la iglesia católica. Bueno, en el gobierno, sí. En el gobierno. Pero la doctrina no. La doctrina no. En el gobierno, porque ya necesariamente la autoridad está sobre el obispo. La autoridad está sobre el obispo. Y de luego hay una pirámide de obispos que están bajo autoridad de otro, o del obispo mayor, ¿no? Y en ese sentido, las iglesias son de gobierno jerárquico. Por ejemplo, los que han sido metodistas aquí saben que el pastor en propiedad le puede predicar este domingo y al otro domingo fácilmente puede venir otro pastor y decir: hermano, el pastor que aquí había fue trasladado por el obispo a otro lugar, ahora estoy yo. ¿Verdad? Sí. ¿Tienen que andar con la maleta también? Sí, porque es un gobierno jerárquico. Quien decide no es la congregación, quien decide es el obispado. Claro, la congregación puede tener un representante para la conferencia, pero lo que se decide lo decide el obispado. Y eso pues obviamente son sistemas de gobierno bajo esa estructura que en alguna medida pues hay que respetarlo. En el 1791 muere el gran Juan Wesley. Tras su muerte, 1791, fíjense que estamos ya en el siglo XVIII. Oiga, hemos corrido bastante en todos estos meses, ¿no? Ya estamos en el siglo XVIII. Y desde luego, una vez él muere, pues hay las luchas que siempre hay cuando se muere el líder, ¿no? Porque alguien quiere subir, y desde luego, pues hubo esa lucha, porque había gente que, como Wesley, no creían que la iglesia tenía que separarse de Inglaterra, y habían otros que decían que sí. Prevalecieron los que decían que había que separarse de Inglaterra. Lo interesante es que tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, el movimiento metodista finalmente se separó de los anglicanos. O sea, hay dos movimientos metodistas: el movimiento metodista de Estados Unidos, el movimiento metodista de Inglaterra. Ambos se separaron del movimiento anglicano, lo que quiere decir entonces que el movimiento anglicano ha sufrido una merma históricamente y de manera considerable. Ahora, aquella pasión de los morados de montarse en un barco y desafiar las inclemencias del tiempo para ir a evangelizar, para hacer obra misionera, quedó en el corazón de los metodistas, hasta el punto que esa pasión misionera los ha llevado prácticamente a establecerse en gran parte del mundo. Y desde luego, aunque Wesley no siguió el movimiento pietista de su tiempo, no se puede perder de vista que los metodistas son los pioneros del movimiento de santidad, de donde sale la iglesia wesleyana, de donde sale la iglesia la iglesia menonita, la iglesia donde sale la iglesia del Nazareno. Estaba tratando de recordar que salen del movimiento de santidad. Y desde luego, mira, se están perdiendo los limones, te lo están velando. Yo me di cuenta porque de momento vi como 100 ojos que bajaron la cabeza así para abajo y dije: ¿qué estará pasando ahí? Ahí vi el limón. No te duermas que te lo llevas. Bien, claro, él no sigue el movimiento pietista, pero sí sigue el movimiento de la santidad. Y otro elemento para finalizar con nuestros hermanos metodistas es